Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver lo que quedó pendiente de lo que son las sentencias condicionales del if. También vamos a ver un poco lo que son los ciclos, while, do while y for. Y sentencia de múltiple condición que es switch. Voy a hacer a un lado lo que es Borland C++ porque vamos a utilizar este IDE para programar. Y tengo aquí a un lado un documento que me sirve como manual. Dice aquí, sentencias condicionales en C++. Toda aquella comparación entre dos números que genere un resultado es una sentencia condicional de C++. Cabe resaltar de que no es necesario que sea exactamente de C++. Estas sentencias condicionales nos ayudan en todo lenguaje de programación. Estas sentencias pueden tener dos resultados, verdad o falso, true o false, cualquiera de los dos. Aquí podría hacer una modificación yo porque dice y solo pueden tener o uno o otro. Esto nos ayuda en el momento de utilizar if, for, while y do while. Este de acá es una sentencia condicional y estos de aquí son ciclos. Dice seguidamente, la comparación siempre se debe dar con dos datos que sean del mismo tipo, es decir, int con int, string con string, float con float. Ya sabemos más o menos cuáles son cada uno, ¿verdad? Cabe resaltar de que en ocasiones se compara, por ejemplo, un int con un string, pero debe de haberse una comparación. Por ejemplo, si es string, si es entero y lo queremos comparar con un string, entonces tendríamos que convertirlo a string. No sé si me doy a entender, pero se puede dar el caso. Por el momento solo enfoquémonos en que se tienen que comparar los datos del mismo tipo. Bien, empecemos con el primer ejemplo, donde dice texto igual a gatito. La variable string texto se está igualando con gatito. Entonces quiere decir de que esta sentencia nos va a decir que es true cuando el texto sea igualado a gatito. Y el signo doble igual nos sirve para eso, ¿verdad? Cuando sea diferente, entonces nos va a decir que es false. Bien, vamos a programar este pequeño ejemplo. Incluimos las librerías. Voy a traducir, cambiar el teclado en inglés. Ok, ahí estamos. Y vamos a colocar IOStream para entrada y salida de datos. También vamos a poner el stdlib para hacer un system pause. Y como vamos a estar usando string, entonces podemos poner lo que es string acá. Bien, vamos a definir las variables que vamos a tener. En este caso va a ser string, este es con minúscula, así, string, texto. Va a ser igual a, vamos a dejarlo vacío, porque esto va a ser introducido por quien maneje este programa, o por el usuario. Bien, seguidamente vamos a incluir nuestro menú, main, aquí estamos, corchetes, un code para que la persona que esté usándolo pueda introducir. Introduce, vamos a poner introduce un texto. Son dos puntos, aquí, espacio, ahí está muy bien. Un salto de línea para que me lo lea abajo. Y un sim para que lo guarde en la variable texto, punto y coma para cerrar. Muy bien. Seguidamente hacemos lo del if. Y aquí vamos a poner esa sentencia que está ahí. Va a ser texto igual. Aquí es con estos de acá. Y vamos a poner gatito. Abrimos y cerramos corchete. Y vamos a poner de una vez else también, en caso contrario que no se cumpla. Al final, esta comparación, si es verdadera, va a hacer lo que está aquí adentro. Ahora, si es falsa, va a ser lo que está en el else. Bien, empecemos ahí. Vamos a poner nada más un code aquí que nos diga la variable texto si es igual a
gatito. Bien, voy a poner un punto aquí y para que haga un salto de línea. Bien, y vamos a poner aquí también otro code, y aquí va a decir diferente, va a decir la variable texto no es igual a gatito. No se preocupen si la variable está en mayúscula, pues eso, porque yo aquí se lo dejé así. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, incluso pueden cambiar el texto, no es necesario que lo escriban así como está ahí. Y no va a afectar en nada. Bien, y por último, el system. System pause. Oh. Ahora probémoslo. Cero errores. Veamos, introduce un texto. Voy a poner Julieta. La variable texto no es igual a gatito. Ok, probémoslo otra vez. En este caso, como no era gatito, se fue para esta parte de acá. Entonces no se cumplió. Arrojó un false. Entonces, al ser mentira esto o al no cumplirse, se va con el else. Si yo introduzco lo que lo está comparando, que sería gatito, entonces sí me va a funcionar. Pongamos gatito. Vean, ahora sí dice, la variable texto sí es igual a gatito. ¿Ven? Estaría muy bien. Entonces aquí podemos hacer modificaciones o agregar if para seguir comparando esto. Bien, voy a copiar esto de acá para que quede así, para que esto sí quede ahí como parte del programa, y lo voy a pegar otro if aquí. No va a ser if ni nada. Incluso voy a comentar esta parte. Para comentar todo un bloque de código podemos utilizar esto de acá y estos dos asteriscos. Luego me ubico en la parte donde voy a cerrar el comentario y coloco siempre dos asteriscos y el slash. Vean, aquí ya tengo un comentario. Aquí ya tengo todo este comentario. Bien, ahora comparemos con el siguiente signo, que sería el diferente. En caso que se cumpla esto, va a arrojar que sí son diferentes, porque yo voy a introducir un texto aquí, por ejemplo, Roberto, y entonces van a ser diferentes. Eso me va a decir que es un true, o sea, sí son diferentes. Entonces aquí podría decir la variable texto sí es diferente a gatito. En un dado caso yo pongo gatito a la hora que esté usando el programa, entonces van a ser iguales. Esto ya no se va a cumplir, va a ser un false. Entonces tenemos que decir en el else, porque en caso que sea false se va a ir con al else. Vamos a decir que el texto no es diferente a gatito. Entonces quiere decir que son iguales. No es diferente a gatito. Bien, ahora probémoslo. Si yo pongo cualquier texto que no sea gatito, me va a decir que sí son diferentes. Entonces pongamos Roberto. Bien, sí es diferente. Sí es diferente, porque Roberto no es lo mismo que gatito. Ahora, en un dado caso, ok, que tenía que cerrar esto. Bien, ahora probémoslo de nuevo y a la hora que yo ponga gatito, me dice que no es diferente. O sea, no son diferentes porque como son iguales, entonces se puede dar uno cuenta de cuál es el análisis ahí, ¿verdad? O el resultado. Bien, ahora sigamos con el próximo ejemplo, donde dice dato es mayor a 45, este de acá. Bien, vamos a compararlo. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a pegar aquí abajo para hacer unas modificaciones. Le voy a dar una tabulación acá y voy a cambiar. Primero que nada hay que definir esta variable. Dato es igual a 0, hay que inicializarla. Y habría que comentar esto también, esto de acá, porque si no nos va a estar pidiendo el texto y el texto era para lo anterior. Y ahí está. Voy a quitar esto de aquí y ahí está.
Bien, ahora aquí abajo, para hacer la comparación con dato aquí, voy a poner un code. Y voy a poner ingresa un número. Salto en línea y aquí lo recibo. Sería dato. Cambio acá, porque ya no es texto el que se está comparando, sino que dato. Ya no es este símbolo de aquí, no es este comparador, sino este de acá. El mayor que. Y pongo 45. Ahora, si en este caso se cumple, vamos a decir que la variable, como sería, dato es mayor. En un dado caso es false, entonces quiere decir de que la variable dato es menor a 45. Entonces vamos a poner dato es menor. Eso ya habíamos visto un par de ejemplos de. Entonces, ahora lo probamos. Errores, muy bien. 90. El dato es mayor. Excelente. Ahora lo probamos aquí. Y si ponemos uno menor, el dato es menor. Bien, ahora si nosotros quisiéramos cambiarle aquí, sería al revés. Ese sería el menor. Entonces tendríamos que cambiar. Si esto se cumple, aquí tendría que decir que sí es menor. Y aquí tendría que decir que es mayor. Lo probamos. Y ahora cuando ingresemos siempre nos va a hacer eso. Es mayor. Pero cabe resaltar que aquí ya no se está yendo en el true, sino que se está yendo en el else. En esta parte de aquí, ¿eh? Y si yo pongo uno que sea menor, se va a ir al if. Es menor. Muy bien. Ahora están estos otros dos comparadores, que es el menor o igual. Menor o igual. Entonces, vamos a comentar esta parte de aquí y vamos a agregar otro bloque de código. Vamos a borrar esto de acá y ya es un comentario. Voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner abajo. Ahí estamos. Pero esta vez la variable va a cambiar de nombre y tiene que ser, aquí lo vamos a definir, es un decimal, entonces vamos a poner float decimal, estoy aquí arriba, igual a, y la inicialemos 0.0. Muy bien, esta vez aquí va a recibir en decimal aquí abajo y cambia también acá, cambiamos esto 4.5, ahí está, y decimos que si es, mayor o igual. Cabe resaltar que este caso se va a cumplir cuando el decimal sea 4.5 o mayor a eso. Si es 4.4 no se va a cumplir, pero si es 4.5 es igual a 4.5, entonces sí se puede dar esa sentencia que se dé true. Entonces podríamos poner aquí que la variable decimal si es igual o mayor que 4.5. En este caso, la variable datos, en la variable, en el else, aquí sería diferente, sería ya no es la variable datos, sino que es la variable decimal. La variable decimal es menor. Ahí está. Ahora lo probamos. Y pongamos 4.5. Si es igual o mayor a 4.5, entonces si es igual, a la hora que yo ponga que uno mayor, por ejemplo 5.5, si es mayor, si es igual o mayor, sí, ahí estamos. Y ahora probémoslo también aquí y pongamos un número menor, 4.3. Es menor, muy bien, ahí estaría la prueba. Bien, ahora vamos a
vamos a unir dos de los códigos que habíamos hecho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una comparación con un texto de acá y con el decimal. Y lo vamos a hacer con los comparadores y. Porque estos comparadores, esos son los comparadores O. Los comparadores O me dice lo siguiente aquí en el texto. Se compara si texto es igual o decimal es mayor a 45. Si en cualquiera de los datos de los casos una resulta ser cierta o true, devuelve true. Solo si ambas no se cumplen, devuelve false. ¿Qué quiere decir esto? Si esta se cumple, o sea, es true, entonces se va a ir a true. Si esta es true, también se va a ir a true. O sea, se va a ir adentro del if. Si una de estas dos es, si esta se cumple, se va en el if. Si esta se cumple y esta no, se va en el if. Si esta no se cumple y esta sí, se va en el if. Solo si las dos son falsas, se va lo que es el else. Entonces, voy a copiar aquí un poco del código que ya he escrito. Y lo voy a poner aquí abajo. Y también voy a copiar esto de acá. Este mejor. Ahí está. Vamos a introducir un texto, ingresa un número, pero así en decimal. Y vamos a hacer una doble comparación. Vamos a poner aquí, voy a copiar la sentencia que ya tenía aquí arriba. Le voy a dar los signos O. Y esto de acá. Bien, en este caso, si cualquiera de los dos se cumple, es true. En un caso contrario, es else. Bien. Pongamos aquí es true. Vamos a ver esto de acá. Bien, y lo siguiente sería aquí. Code es false. Aquí se darán cuenta que si cualquiera de estas dos se cumple, si texto es igual a gatito, decimal es mayor que 4, aquí era 45. Bien, lo admite de todas maneras, aunque sea un float siempre admite un número entero. Entonces probémoslo. Texto, vamos a poner gatito, o sea, está comparando si es igual. Entonces esta se va a cumplir. Pongamos un número, en este caso, como era 45, si es mayor, ¿verdad? Entonces pongamos 90. Es true. Bien, los dos se cumplieron. Ambos dijimos que ambos son, introduje los datos para que fueran ambos, que sean verdad. Entonces voy a volver a probarlo y esta vez voy a poner Julieta y esta vez voy a poner aquí un número diferente. Que sí cumpla esta condición, que sí sea mayor a 45. Pongamos 90. Es true, porque una de esas dos sentencias se están cumpliendo. Entonces voy a probar otra vez y esta vez voy a poner aquí como gatito y esta vez el número lo voy a poner para que no se cumpla esta. Entonces, como tiene que ser mayor, voy a poner uno que es menor para que sea false. Y siempre me va a decir que es true. O sea, el O, cualquiera de estas dos que tome, que sea verdad, va a ser true.
Ahora se darán cuenta que si yo pongo ambas que sean falsas, por ejemplo yo pongo aquí Julieta y aquí pongo un 4, es falso. Entonces las dos no se cumplieron, entonces se va el else. Bien, ahora voy a probar el comparador i para que vean su funcionamiento. Voy a copiar esto de acá, voy a pegar, voy a dejar esto acá y esta vez va a ser diferente. En este caso es dato el que voy a recibir. Entonces voy a eliminar, no, voy a cambiar esto de acá. Les voy a poner número enter. Aquí voy a poner número decimal. Y esta vez aquí voy a cambiar. Vamos a ver. Aquí. Esta vez voy a cambiar aquí. Dato. Bien. Esta vez aquí es diferente. Tengo que cambiarlo. Y va a ser si dato es menor a 60 y, perdón, no es ese, y decimal es menor o igual a 5.5. Bien, va a ser true, se va a cumplir solo si las dos se cumplen. Entonces, si estas dos se cumplen, va a decir que es verdad. Si no, se van a ir al else y va a ser falso. Probémoslo. Esta vez ponemos un número entero. Dice que si el número entero es menor a 60, entonces voy a poner algo que sea verdad. Sí, 7 es menor que 60. Bien, un número decimal que sea menor o igual a 5.5. Pongamos 5.5. Me arroja que es true porque ambos casos son verdad. Ahora, si yo cambio y en alguno de los dos cambio su valor, me va a decir que es falso. O sea, tienen que cumplirse ambas a ley. Vamos a ver. Un número que sea menor o igual, pero tiene que ser a diferencia, tiene que ser falso. 79 no es menor que 60, es mayor. Bien. Y en un decimal que sea menor, tiene que ser mayor también aquí, porque aquí decimal dice menor o igual a 5.5, entonces voy a poner uno que sea mayor. Ahí está. Es falso. Como ambas son falsas, entonces se tiró a falso. Ahora si solo dejo a una, también siempre se va a tirar a falso. Voy a poner un número que sea menor a 60, 45, si es menor, entonces esa sí se está cumpliendo, esa sentencia sí se va a cumplir, esa condición. Y en este caso voy a poner otra que no es decimal, me está pidiendo que sea menor o igual a 5.5, entonces voy a poner una que sea mayor, 6.0. Es falso, o sea, cualquiera de esos dos que no se cumpla, me arroja que es falso. Entonces, esto es como cuando nos ponen a decidir, ¿verdad? El y es de que tenemos que cumplir ambas cosas. Nos dice, es que mira vos, tenés que hacer este programa y caerle a la novia que te gusta. Ambas cosas tienen que hacer, o sea, las dos cosas. No pueden dejar de hacer ninguna de las dos. Ahora, si fuera un o, entonces por ejemplo podrían decir, hace este programa o salí con tu novia. Entonces, cualquiera de las dos pueden hacer. En el caso, por ponerles un ejemplo, no sé si me doy a entender, del caso o y el caso y de sus comparadores. Bien, creo que en este caso quedaría por terminado este código de acá, lo que es el if. Bastantes ejemplos, o sea, aquí pueden ver que tienen distinta variedad de cómo hacer comparaciones. O sea, las comparaciones aquí depende de cómo utilizar todo lo que tenemos para poder resolver un problema de programación, ¿verdad? Esto ha sido todo por lo que es del if. Espero que me hayan entendido.
Y tengan en cuenta que la programación es pura práctica, pura práctica. Así que pilas ahí. Eh, si vistes este video, dale like. Porque, bueno, este video está hecho para, para mis alumnos de quinto bachillerato. Y pues, si no eres parte de la clase, ¿verdad? Pero igual vistes el video y te gustó, puedes darle like. Y si le entendiste, pues, qué bien. Espero que te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Ever Steven Polanco, estudiante de Ingeniería en Sistemas. Chao.